Bienvenidos, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Abran sus Biblias al capítulo 5 de Efesios y vamos a meditar esta mañana sobre los tres aspectos que menciona la Escritura como los requisitos para establecer una familia fuerte, un hogar estable, una iglesia fortalecida, porque la iglesia es, o más bien la familia, es el fundamento de la sociedad y de la iglesia. Así que hoy vamos a pensar cómo hacemos nuestra relación resistente, fuerte, invencible. Digo yo, entre pareja, hermanos, entre esposos. Y por supuesto que esta unión también sea fuerte entre los padres y los hijos, de tal manera que nos podamos contener ambos y nos podamos apoyar. Efesios capítulo 5, versículo del 21 hasta el versículo 31. Vamos a leerlo para tener una referencia que nos guíe esta mañana. Dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta al Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que aquí encontramos como la gran conclusión del apóstol Pablo. Quiero decirles, hermanos, que Efesios habla de la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, la relación que debe haber entre la iglesia, entre sus miembros. Y por supuesto está guiada por la cabeza. La cabeza aquí es Jesús, dice el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de pensar esta mañana en cómo hacer o cómo encontrar el ejemplo que nosotros tenemos que seguir para hacer que nuestra relación matrimonial sea fuerte, en donde marido y mujer nos sometamos al Señor y la relación resulte en dar gloria al Señor. Así que aquí presenta, por supuesto, el ejemplo que tenemos los seres humanos de amar es el modelo divino. Siempre el modelo divino es el modelo. Mire, a los padres les dicen que amen a sus hijos como Dios les ama a ellos. Al marido le manda amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. A la mujer, amar a Jesús como la iglesia ama a Cristo. Pero así se van ustedes por toda la escritura y van a encontrar que el modelo siempre es estar siempre pensando en el modelo más perfecto, que es el modelo más, ¿verdad? El modelo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer, el viernes, nosotros estábamos visitando con mis amados sobrinos María y Jake el pueblo de San Antonio Polopó, y fuimos a hacer un tour y nos llevaron a una fábrica de cerámica, de todos instrumentos de cerámica,
digamos, por ejemplo, juegos de té, tazas, porcelanas, cazolejas más grandes y todo eso. Y entonces Lidia, la Mona Lisa, no, dijo ella, a mí me dicen la Mona Lisa, Lidia, Lisa, la Mona Lisa, nos estaba explicando cómo es que hace la cerámica. Y nos decía que la cerámica de San Antonio Polopó, San Antonio Palopó. Ese es el que ponen al santo que ponen de cabeza cuando andan buscando novia, para que es referencia, ¿verdad? Por si oyeron esa cosa. Aquí tengo a San Antonio cabeza abajo, ¿verdad? Bueno, la cosa es que nos dijeron, nos estaba explicando ella, de que la cerámica que se construye ahí o que se fabrica en ese lugar, que era una como cooperativa que ha reunido a varios artesanos del barro. Bueno, en primer lugar traen la mezcla del barro, la hacen de 3 clases de barro, una del Quiché, otro de Xela y otro de San Antonio Polopó. Y hacen la mezcla, entonces hacen la masa, construyen los utensilios, tienen ya moldes, los ponen por 48 horas, los ponen en la temperatura del sol para que el barro seque. Después el proceso siguiente es que los meten en un horno, los lijan bien, ya secos, los lijan y entonces los meten en un horno a 300 grados de temperatura estaríamos hablando por 36 horas consecutivas en un horno. Luego lo sacan, les vuelven a hacer otra lijada y entonces usan la masa que está compuesta de vidrio, el esmalte, la cerámica, que es una cosa de vidrio con algo más, y entonces hacen todos los adornos y hace el recubrimiento y luego lo meten de nuevo al horno por 48 horas a una temperatura de 1300 grados de calor, y ahí lo dejan por 2 días consecutivos. Y entonces ella decía que así es como salen las cazolejas, las porcelanas, y listas para poder meterse al horno para hornear cualquier cosa, si son cazolejas más grandes. ¿Cómo se llaman esos? Pyrex, ¿verdad? Más grandes para hornear. Y entonces la verdad es que los utensilios eran bellos, pero no nos convencieron para comprar, porque no andábamos en viaje de compras, y sin embargo sí era una cosa muy preciosa. Pero nos hablaba ella de todo el proceso que se requiere para tener un utensilio que es muy pequeño. Uno lo toma, se toma un café, se toma un té o hace cualquier leche en él, pero no sabe la historia de cómo llegó a ser. Y en nuestra iglesia tenemos nosotros, yo estaba haciendo así, a grosso modo, esta mañana estaba haciendo un recuento de las parejas que tenemos. Tenemos hermanos que empiezan desde año y medio, ¿verdad? Año y pico, como Edgar Andrés y Jackie, que van por 1 año y mesecitos por ahí. Pero de ahí tenemos de 2, de 3 años, de 10 años, y llegamos nosotros de 34 años con mi esposa, y hay varios de 46 años, ¿verdad? Según lo que me han dicho algunos hermanos acá. No sé dónde se encuentra usted, pero esto fue una cosa así que agarramos de entrada, hermanos. Pero por ejemplo, Ruti Gama, aquí está, 46 años de casados. Hermana Vivian y hermano José también 46 años de casados, allá están, ¿verdad? 46 años. Hermana Edna dice que también, Edna y Carlos tienen 46 también, ¿verdad? 42 años está entre los. Armando y Norma, ¿cuántos tienen ustedes? 45 años. Hermano Oscar y hermana Sonia, que se encuentran aquí, 48, ¿verdad? 48 años de casados. Y pensé yo que los campeones iban a ser hermano Fermín y hermana Betsa. Aquí están 49 años, casi con 8 meses, ¿verdad? Ya va a cumplir en diciembre, cumplen los 50 años, pero no son ustedes los campeones, hermanos. Los rectores aquí son hermano Jorge y hermana Gloria, ¿verdad? ¡Wow! 51 años, ¿verdad? No les vamos a preguntar qué han hecho para prevalecer, hermanos, porque si no, no nos vamos este día, ¿verdad? Pero
yo les estoy dejando una tarea a estas parejas hoy, desde hoy. Los que no habían oído eso, quisiéramos contar la historia de su familia, que ustedes nos cuenten cómo se conocieron, cuáles son los aspectos más fuertes en su matrimonio, en unas 2 páginas más o menos, que nos escribieran esa historia para hacer como una biografía de matrimonios. Y por supuesto es el reto para todas las familias que nos encontramos aquí. Cómo ha sido la historia de su vida, en su pareja, en su familia, de manera que podamos tener como un pequeño folleto autobiográfico de cómo nosotros podemos tener, y que los muchachos puedan leer estas historias e inspirarse, ¿verdad? Para seguir adelante. Bueno, la meta del Señor es unirnos hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Claro, hermanos, han habido accidentes en algunos casos y no han logrado el objetivo, pero de todas maneras vamos a pensar en cómo es que Dios lo establece. Dios quiere que seamos instrumentos que podamos madurar a la luz del sol, que podamos ser metidos a 300 grados de temperatura en el horno, que luego de una pulida, una lijada y una retocada y un recubrimiento nuevo, podamos entrar a los 1300 grados y permanecer ahí por 48 horas consecutivas y salir para ser fuertes en la vida. Creo que esa es la meta que se tiene, y la iglesia debe trabajar para eso. Y quisiéramos que los jóvenes que están haciendo familia tengan en la meta que hasta que la muerte los separe, o hasta que Cristo venga, diríamos nosotros, ¿no? Así que yo quiero que pensemos cómo hacer una relación resistente. Y hay 3 cosas aquí, o por lo menos 3 aspectos que yo quiero mencionar esta mañana. La primera es aprender a someterse al Señor. Dice, sométanse unos a otros al Señor. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de que las parejas fuertes llegan a ser matrimonios invencibles, resistentes a todos los golpes de la vida, para mantenerse unidos y felices, ¿verdad? Por supuesto, durante estos años, cuando aprenden a amar y a someterse a Dios. Todo empieza con Dios, hermanos. Estudiamos en la escuela dominical esta mañana el cambio que hace nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Nos regenera para transformarnos en seres humanos nuevos, de tal manera que nosotros podamos presentar una versión nueva a la sociedad de lo que es la familia y lo que es la relación personal. Entonces, ¿cómo empieza? Fíjese que estábamos al observar lo que la Biblia nos dice, es que el apóstol Pablo no comienza hablando aquí, les voy a dar la fórmula, les voy a dar las reglas que ustedes tienen que hacer, los 4 principios que tienen que seguir, estos son los pasos que tienen que dar. Bueno, sí, en cierta manera los da, pero fíjese que él comienza hablando del temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la palabra. Entonces, el temor a Dios es esa relación que construimos con Dios en nuestro diario vivir. Pero la responsabilidad de someterse al Señor es los dos, los unos a otros, como dice la palabra. Claro que aquí está hablando más que del matrimonio, porque Efesios 6 todavía sigue hablando de la familia, y sigue hablando de los esclavos, y sigue hablando de todas las relaciones humanas que tienen que ser construidas en la iglesia. La relación con Dios no se basa en que usted conoce ciertas reglas, ciertos mandamientos, sino que usted se ha unido a Dios por medio de su Espíritu, y Dios ha venido a morar en usted, y usted se ha constituido en el templo de su Espíritu, y entonces desde ahí usted es regenerado, reconstruido e impulsado para poder vivir en relación. Y fíjese que el Señor nos manda que aprendamos a vivir sumisos el uno al otro en la relación más pequeña y más íntima, que es la relación con mi esposa, en mi caso, y mi cónyuge. Ahí empieza, hermanos, a vivirse la relación con Dios. El mandamiento del Señor, el gran mandamiento como lo conocemos, que es el resumen de la ley y de los profetas: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. Pero amar a Dios es ponerlo en el centro de nuestras vidas. Entonces, una familia fuerte comienza con una buena relación con Dios de cada uno de sus miembros. Entonces, usted tiene que trabajar en eso. ¿Cómo es su relación con Dios? Es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo me estoy relacionando yo con Dios? ¿Estoy poniendo atención a lo que Él ha dicho que tengo que hacer? ¿Estoy oyéndole? ¿Estoy recibiendo sus instrucciones? ¿Estoy conociendo más acerca de Él? Esas son preguntas que tenemos que hacernos cuando estamos hablando de una relación. ¿Cada cuánto usted habla con Dios? ¿Cómo son sus conversaciones con Dios? ¿Son largas? ¿Son cortas? ¿Son emocionales? ¿Tiene emoción? ¿Ha tomado usted tiempo para pensar en lo que Dios quiere? ¿En cómo Dios quiere complacerlo a usted y cómo usted puede complacerlo a Él? Bueno, todas esas son preguntas de una relación con Dios. Debe haber, por supuesto, que aquí la base no son las reglas, sino el amor. El amor que Dios ha mostrado hacia nosotros y el amor que nosotros le mostramos a Él. Dice la palabra del Señor: el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, dijo Jesús. Porque a vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la primera relación que tiene usted que cultivar para poder tener un matrimonio fuerte es su relación con Dios. A veces nosotros queremos hacer cosas, hermanos, impulsados por nuestros sentimientos, emociones. Queremos hacer cosas, pero Dios dice: quieto, tienes que aguantarte, tienes que sujetarte, porque yo no soy así y tú me amas a mí. El amor que Dios pide que tengamos es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, yo tengo que amar más a Dios que a Blanqui, que a mis hijos. Tengo que amar a Dios sobre todo, hermanos. ¿Por qué? Porque un hombre que ama a Dios va a tener siempre la dirección de Dios y va a saber cuándo tiene que parar, cuándo tiene que avanzar, cuándo tiene que empujar. Entonces, la relación con Dios se construye con una buena relación con Dios. Bueno, hermano, quiero preguntarle. Jesús decía a sus discípulos: me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo. No se trata de decir quién es Dios, se trata de cómo te estás relacionando con Dios. ¿Cómo estás usando tu vida, tu tiempo, tu espacio? Tienes que preguntarte cuánto conoces acerca de Dios. Aquí está la biografía del amor de Dios. ¿Cómo conoces esta historia? ¿Cómo esta historia te está ayudando a entender a Dios, a entenderte a vos mismo, a entender tus responsabilidades? Bueno, entonces esa sería otra cosa. Se construye una buena relación con Dios cuando aprendemos a hablar con Dios, a orar con Dios. Orar quiere decir hablar con Dios. Tome un tiempo para meditar. Busque un espacio en su casa donde usted pueda meditar acerca de lo que Dios dice, de lo que Dios le quiere decir. Uno escucha esa frase: palabra de Jehová que vino a mí, dicen los profetas. El Señor me habló. Eso es impresionante, ¿verdad? Bueno, hermanos, Dios sigue hablándonos ahora. Siéntate y yo te voy a hablar, le dijo Dios a Job. Ciñe tus ropas porque vas a hablar conmigo. Yo te voy a decir y te voy a preguntar y me vas a preguntar todo lo que quieras. ¿Ya? La relación con Dios. Yo no me puedo pasar sobre los derechos de mi esposa si amo a Dios. Ni mi esposa puede menospreciarme si ama a Dios. ¿Por qué? Bueno, lo puede hacer, pero el Señor le va a decir: hey, eso no me agrada. Construyamos una relación con Dios para tener una relación fuerte. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y aquí, por supuesto, incluye todas las relaciones, porque la iglesia, la familia es el círculo más pequeño, pero la iglesia es el círculo más extenso, hermanos.
Y entre hermanos tenemos que aprender a funcionar como iglesia. La segunda cosa que menciona es aquí a las damas. Primero las damas, ¿verdad? En el versículo siguiente menciona: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vea usted la comparación que hace acá. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige lo que la iglesia debe hacer. Él es el que piensa lo que la iglesia debe hacer. Él es el que te guía para actuar. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que responder a los pensamientos de Jesús para nosotros. ¿Ya? Pero el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo lo es de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como la esposa sería el cuerpo de la cabeza. Esta unión mística que se hace entre nosotros. Bueno, entonces, un enredijo de palabras que a veces se nos pasa. La palabra que ha provocado aquí mucha discusión es sujetarse, ¿verdad? Que se oye muy fuerte y pues se ha utilizado y se ha reaccionado. Los grupos, digamos, que batallan por el tema del género, luchan mucho con ese concepto. ¿Por qué? Porque dices que al hombre se le da, la Biblia fue escrita desde la perspectiva del hombre y se le da al hombre la capacidad, la autoridad y se menosprecia. Bueno, todo eso está ahí. Hermanos, esto tenemos que entenderlo desde la perspectiva entre la relación entre Cristo y Dios. ¿Cuándo ha venido Jesús a decirle a usted: ¿me vas a buscar o no? Me buscas porque yo quiero que hoy me busques. Usted no encuentra una expresión de esas en la palabra, ¿verdad? Me ofendiste, vete para siempre. No encuentra usted una expresión de esas en la palabra de Dios. Al contrario, lo que encontramos es al Jesús que nos muestra cómo es el Padre. ¿Quién pecó? Dijo, ¿este o sus padres? Ni sus padres ni él. Porque la gente lo había ya estigmatizado. Pero también cuando Pedro pecó, el Señor le dijo: Pedro, ni me hables, Pedro. Desde ahora no me puedes ni dirigir la palabra, Pedro. Me fallaste. Estás eliminado para mí. Has muerto para mi vida. Ese no era el corazón de Jesús. El corazón de Jesús fue a buscarlo. Pedro se fue a pescar desde el capítulo 20 vamos a pescar, a regresar a la pesca, y regresaron a pescar y allá estaban pescando, pasan toda una noche pescando, no agarran nada, sino solo el aburrimiento y la desesperación de estar tirando la red toda la noche, hasta cuando llegó Jesús y lo confronta otra vez y le dice: Pedro, yo no te he descalificado a vos. Ve, si me amas, apacienta mis corderos. Toda esa historia que uno puede leer. ¿Por qué? Porque está hablándonos de cómo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Pedro solo se siente que él no tiene todo lo necesario, sin embargo, responde al amor de Dios. El punto de partida aquí es el amor de Dios mostrado en Jesús. Este someterse es ese concepto básico que nosotros tenemos, hermanos, de seguir a Jesús. No porque Él nos está imponiendo, no porque Él nos está ordenando y no porque es que a nosotros nos agrada obedecer a Jesús. Queremos complacer a Jesús, ¿no es cierto? Queremos tener a Jesús feliz con nosotros. ¿Por qué? Lo amamos. Esa es la idea la idea de decir: respeta a su marido, respete a su marido. Entonces la palabra mejor no es sujetarse así como mantenerla bajo el pie, sino es una relación de respeto mutuo. Y el versículo 31 dice: la mujer respete a su marido, no es sujetarse. Ahora, ¿qué debe respetar? Que está en una relación.
en una relación de iguales. Dice el apóstol Pablo que es un yugo, el que nos hemos puesto los que nos casamos. Nos pusimos un yugo y tenemos que alar juntos, tenemos que caminar juntos y tenemos que avanzar juntos. Entonces, la idea es que el liderazgo de Jesús es al que responde la iglesia. Y Jesús primeramente ha mostrado su amor con acciones y hechos para que la iglesia confiara en Él. Vamos a hablar en ese momento, en un momentito sobre eso. Pero quiero decir, hermanos, es tan importante que si amas a Dios, tienes que entender que la primera persona con la que tienes que aprender a llevarte bien es tu mujer o tu hombre. Si no estás trabajándolo ahí, es que tu relación con Dios necesita ser purificada. Y sobre todo está hablando de personas cristianas, ¿verdad, hermanos? Sabemos nosotros que hay cristianos, hay matrimonios que son mixtos, que están en esa batalla. Estamos hablando aquí de parejas creyentes, pues. Y cómo hacer ese trabajo también con una persona que no es creyente, decimos. Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es decir, que tu relación con tu marido, tu relación con tu esposa, en este caso con tu esposo, no haga un cortocircuito en la relación con Dios, como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. Luego al marido dice, ame a su mujer. El amor, ¿verdad? Aquí ya hemos dicho, los que han leído la historia, el libro que escribe, no me acuerdo quién es, pero Amor y Respeto. Él habla de que a la mujer solo le manda a respetar y le dice, tienes que hacerlo como la iglesia hace a Jesús, entendiendo ese tema. Pero al hombre le manda a amar y le da una cantidad de recomendaciones. Entonces, pues algunos han dicho, hermanos, no sé, hermanas, damas, testifiquen ustedes, que lo que el autor de Amor y Respeto es el que dice, que explica el principio aquí de Amor y Respeto en un libro. Él dice que lo que más le cuesta a las mujeres es sujetarse, y lo que más nos cuesta a los hombres es amar. Entonces, que Dios trató el punto del corazón de la mujer y el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es descuidado, él fue hecho del barro, hermanos. Un montón de barro agarró el Señor así, ¿ya? Y construyó al hombre tosco, duro. Tenemos que aprender a amar, dice, ¿verdad? Tenemos que aprender a mostrar amor. Ya me conoces. Nada que decir, hermanos, esa es una excusa. Tienes que aprender a ser noble, dice la Biblia. Buen consejo. Bueno, aprender a sujetarse. La sujeción es un acto voluntario, no es un acto exigido. Así como Cristo ama a la iglesia y como la iglesia ama a Cristo, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces la relación así es, lo hago con mucho gusto, ¿no? Es la idea. Ahora, el sujetarse es una actitud incondicional. El principio aquí es, yo no voy a esperar que Blanqui merezca, voy a decir, Blanqui no tiene que esperar que yo merezca que me respete. Ya, porque a ella Dios se lo manda, es la idea. Entonces, hermanos, el problema en los matrimonios que tenemos es que siempre estamos esperando que la otra persona llene los aspectos, el 1, si hace el 2 hasta el 5, merece que yo haga lo que ella necesita. ¿Ya? Está trabajando con una cuestión de puntos y merecimiento, pero la Biblia no trabaja así. Si yo amo a Dios, la esposa va a confiar en su marido y va a caminar con él, recordando lo que la Biblia dice. Ya no son más 2, sino 1. No actuar independientes, sino como una sola carne. Esa es la idea. Actuar juntos, en la misma dirección. Querer lo mismo los dos.
trabajar de la misma manera, el mismo empuje para llevar a cabo esa relación. Porque ya no se trata de quién llega primero, sino lo más importante es llegar los dos juntos. Bueno, sabemos nosotros que a los matrimonios les pasa, hermanos, como le pasaba a aquel que iba en la bicicleta. Oye, aquella historia que yo les he contado en alguna ocasión, la voy a repetir porque tengo que retomar nuestras historias, de que iba en su bicicleta, pero la bicicleta era de 2 pedales. Iban empujando, pero de repente llegaron ahí a Peronia, hermanos. Peronia casi le topa la frente a uno cuando va caminando. Y entonces no era Peronia, pero era una cuesta hacia allá por donde vive hermano José, hermana Vivian, algo difícil. Y entonces iban subiendo y ahí, dándole ahí. Al fin, desde que llegan a aquella bajadita donde uno va así más, dice que él detiene la bicicleta, como él es el líder, ¿verdad? Detiene la bicicleta. Pensé que yo no íbamos a subir esa, dice. Y entonces la esposa dice, y eso es que yo venía frenando, dice que ella iba atrás frenando, mi amado. Ay, es muy difícil someterse a un hombre que su esposa hace todo lo posible por que ella esté bien y ella frenando en el caminar, ¿verdad? Y en los peores momentos. Bueno, sabemos que hay parejas así, hermanos, que tienen que trabajar eso. ¿Qué demuestra eso? Tienen que volver al primer principio: amar a Dios. ¿Cómo Dios está ocupando el lugar y el espacio en mi corazón? Entonces, el punto es que la sumisión no es una cuestión si lo merece. Así que aquel jaló, empujó y le dio duro, a pesar de que iba frenando. Ya, porque el someterse no es una cosa de condición si lo merece ella. Esto tenemos que llevarlo. Claro, después de eso necesitamos una conversación, ¿no es cierto? Hay que conversar en este matrimonio, ponernos de acuerdo. De ahí pasa al marido. Y vosotros, maridos, y vosotros, maridos, dice, no dicen soporten, sino amad a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y vuelve otra vez, así como Cristo amó a la iglesia. Y hace referencia al sacrificio de nuestro Señor. No solo al sacrificio, a la encarnación, al plan perfecto de Dios, en donde Él había decidido pagar por nuestros pecados, venir a vivir nuestra vida, enfrentar el pecado, la ley, enfrentar todo y morir y resucitar. Todo eso es lo que implica el amor de Dios. Fíjese que la palabra amor aquí se repite 6 veces. 6 veces y se implica en otras 2 o 3, 4 veces aquí en el texto. Amó, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y aquí volvemos, hermanos. Dice, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amen como Cristo amó a la iglesia. Así los maridos deben amar a las mujeres. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque no se aborreció jamás su propio cuerpo, sino que cuida y la sustenta, y Él es su Salvador. La palabra más noble que usamos para la palabra, cuando nosotros hablamos de Jesús como nuestro Salvador, la palabra, está la palabra Señor, la palabra Cristo, la palabra mi amigo, decimos de Jesús, pero cuando usted habla de Él es su Salvador, ¿en qué está pensando usted? Yo pienso que esa es la palabra más noble para referirme a Jesús. Me debo a Él, es la idea. Me debo a Él. Entonces, cuando habla a la mujer, ahora, noten ustedes que pues esto de amor y respeto, él explica que la razón por la que Pablo utilizó una gran lista de ejemplos
de hacer, de lo que tienes que hacer el hombre, es porque el hombre a veces no tiene ni ideas de cómo decirle a Dios, cómo decirle te amo, ¿verdad? Hermano Elcar nos contaba de aquellos dos enamorados que un día estaba la luna llena y el cielo despejado y la luna dice, y él, la mujer, como él no le decía nada, dice, wow, qué luna tan bella es, como para cazar conejos, dice que decía el cuate al lado. Que a veces, hermano, a nosotros no se nos ocurre nada de verdad, pero tenemos que aprender como Cristo. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres, y la palabra clave aquí es incondicionalmente amarlas. Ella se somete a su esposo incondicionalmente, es decir, ella no espera que él lo merezca. Y el marido no espera que él merezca que la ame, sino él se entregó. ¿Y por qué? Por eso es importante la referencia que hace a Jesús. ¿Cuándo Jesús nos amó a nosotros? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo le amó a usted antes de que usted respondiera diciendo, Señor, te recibo, te he ofendido, perdóname. Ya, Cristo nos amó a nosotros, y en ese sentido nosotros tenemos que comenzar esa acción de amar a nuestra esposa antes de que ella haga cosas que la merezcan. Pero dice, para santificarla, para tenerla como algo, lo santificado es ponerla aparte como la única mujer a quien voy a amar, respetar, y a quien voy a desear y en quien voy a pensar, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. En fin, al fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y eso es cierto, hermano. Estar uno en discusiones con la esposa es terrible. Es lo peor que nos puede pasar en un día. ¿Por qué? No nos concentramos, estamos pensando, ¿cómo lo voy a resolver? Por eso uno tiene que luchar por eso, hermanos, tiene que mantenerse enfocado, recordando, usted ama a esa mujer no porque esa mujer hace todo lo que usted quiere, la ama porque la escogió, así como Jesús lo escogió a usted, aún siendo usted un perverso, una persona que no agradecía. Él nos amó. Y ahora que nosotros estamos conociendo el amor de Dios, nosotros nos estamos entregando más cada día a Él, ¿no? Haciendo más, tratando de ajustarnos mejor a su plan perfecto, para hacer lo que Él ha planeado. Ya, esa es la idea, la dinámica que debe haber. Ahora, patojos, a esto nos llama el matrimonio. A esto es lo que quiere decir amar a nuestra mujer y respetar a su marido. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces aquí Pablo entremezcla la idea que la iglesia es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo, la ama, la cuida, la protege. Y cuando habla del liderazgo de Jesús, él es la cabeza, no hace referencia a que Jesús está exigiendo y demandando, sino Jesús está modelando cómo es la entrega. Por eso dice la Biblia, que quiere hacerse grande tiene que ser el servidor de todos. Bueno, entonces termino ya pensando, hermanos, fallar en el matrimonio es pues fallar en una de las empresas más importantes de la vida, por alguna razón, hermanos. Ahora sabemos nosotros que para el matrimonio se requieren los dos, así que no estamos aquí diciendo ustedes fueron ruines, sino si usted falló, Dios todavía le perdonó y ya, eso esté quieto. Si falló el otro y no pudieron caminar porque el cuate nunca quiso aprender a soltar el freno, pues entonces, hermano, ¿qué se puede hacer ahí? Pues, pero usted tiene que seguir adelante, es la idea. Pero para nosotros que estamos hablando
de los que queremos tener una familia y estamos trabajando para tener una familia, aquí encontramos los 3 puntos claves. La primera, yo debo amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando eso ocurre, yo no voy a tener libertad de hacer cosas inapropiadas para mi cónyuge. Y si las hago, el Señor me va a reclamar y me va a decir, así no es como yo te amo, así no es como yo quiero que vos me sigas. Entonces Él nos va a reprender, nos va a guiar. La segunda cosa es, las esposas tienen que pensar en cómo es la iglesia perfecta. El modelo para ellas es la iglesia perfecta, que se ha entregado a Jesús. No piensen en el creyente bebé, piensa en la persona más madura, en la iglesia que está con Dios, en la vida y en la muerte, que va avanzando haciendo la voluntad de Dios. Ese es el modelo perfecto para la mujer. Y para nosotros los hombres, el Salvador, nuestro Señor. Dice 1 Pedro que cuando le golpeaban, Él no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Bueno, hermanos, sí hay cosas que Jesús tiene que cambiar en nuestro corazón para poder responder de esa manera a nosotros con integridad. Pero esa es la meta, queremos trabajar en eso. Debe trabajar en eso. Entonces yo les digo, ¿por dónde empezar? Empiece por su relación con Dios. ¿Qué está haciendo el conocer a Dios en su vida? ¿Cómo usted está cambiando? ¿Cómo usted es una persona mejor en su relación con Dios? Pídale a Dios que le enseñe cómo amarlo. Y luego pídale a Dios el corazón y la disposición para amar a esa persona a quien usted escogió, hasta que la muerte nos separe. Sin duda, hermanos, felicitamos a Jorgito y a Gloria, ¿verdad? 51 años, eso es verdad, es fuerza eso, hermanos, ¿verdad? Nos muestra su gracia, ¿verdad? Su bondad. Pero vamos en el camino, los de 1 año, los de 10, los de 30, queremos llegar hasta que el Señor nos lleve. ¿Cómo hacernos fuertes? Bueno, hay distintas etapas, hermanos, procesos distintos. Primero puro barro cuando nos unimos, ¿no? Luego mezcla, después el horno, después otros retoques. Hay que ir retocando, hay que ir aprendiendo ese tema de la familia. Familias fuertes, hermanos. Parejas fuertes. Familias que no se destruyen, que no se desvían. Ahora, hacia allá tenemos que empujar. No tenemos que desesperarnos cuando los hombres nos ponemos, no se desesperen mujeres cuando los hombres nos ponemos gruñones y brincones y bravos, sino tienen que aguantarnos todavía un poco más. Ayúdenos, Señor, y ore y haga lo que usted puede hacer para hacerlo ver, ¿verdad? Hacerlo ver, decir, tráigalo, póngale la visión. Bueno, a algunos les está tocando con la esposa, ¿verdad? Bueno, Dios sabe cómo va a ayudar a hacerlo. Pero entonces quiero animarles, tengamos una visión de largo alcance para que nuestros matrimonios sean resistentes, fuertes, indestructibles, hasta que la muerte nos separe. Amén. Ahí tenemos que luchar. ¿Y cómo? Con la ayuda de Dios, hermanos. Eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Así que vamos a orar esta mañana. Señor, nosotros la primera cosa que tenemos que arreglar bien es nuestra relación contigo. Ahí se van las excusas, Señor. Ahí no tenemos ya más argumentos para actuar mal, porque tu llamado es a imitarte. Enséñanos cómo amarte sobre todas las cosas. Enséñanos cómo vivir amándote sobre todas las cosas. Enséñanos cómo aplicar este principio a nuestra relación en el matrimonio. Gracias, Señor, te doy por la persona que has puesto a mi lado. Y quiero orar, Señor, que me enseñes cómo fluir para hacer lo que tú has planeado para nosotros. Bendigo a mi esposa y a mis hijos. Bendigo, Señor, a esa persona que has puesto a mi lado
que me confronta con mis debilidades, que me desafía, Señor, a mejorar y a ser perfectos como tú eres perfecto, nuestro Salvador. Nuestra meta es ser como Jesús. Yo te pido, Señor, que nos enseñes a los hombres a imitar a Jesús en todo lo que hacemos, y que enseñes a las mujeres a ser el pueblo perfecto, como imitando, Señor, al pueblo perfecto, hasta que la muerte nos separe. Líbranos del mal, líbranos de la tentación. Enséñanos cómo perdonar, enséñanos cómo amar, enséñanos cómo restituir, enséñanos cómo, Señor, escuchar, enséñanos cómo perdonar, enséñanos, Señor, a retomar el camino de nuevo para hacerlo perfecto como tú, Señor, nos has demandado. Toda la gloria es para ti, Señor, y oro para que nuestra familia, nuestro hogar, siga siendo un olor fragante a tu gran nombre, nombre sobre todo nombre. Te agradecemos esta mañana y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.